Hola, hola Sandra, buenas noches. Doctor, buenas noches. Sí, esperamos un toque, 2 minutitos para empezar, hasta que sigan entrando más. Seguro por el partido ahorita van a entrar. Esperamos un minutito y ya empieza, ¿ya? Ok, doctor. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Sandra Flores, médico residente de primer año del Hospital Rebagliati. Bueno, continuando con las charlas programadas para esta semana, el día de hoy vamos a tocar pues con un tema muy importante, ¿no? Que es el glosario de Fleischner. Entonces, empezando, la sociedad de Fleischner, ¿no? Quien ha sido la que ha elaborado este glosario de Fleischner, es una sociedad médica multidisciplinaria, pues internacional, que se ha dedicado al estudio, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento de enfermedades torácicas, ¿no? Esta sociedad fue inaugurada en 1969, específicamente en noviembre. Fue constituida, creada por 8 médicos radiólogos, dentro de ellos el doctor, por el doctor Felix Fleischner, ¿no? Este médico europeo fue pues el pionero en el estudio de la patogénesis y el diagnóstico de enfermedades pulmonares mediante la radiografía de tórax, y ese es en memoria a este médico europeo que lleva el nombre de esta sociedad, ¿no? Entonces aquí tenemos la fotografía del doctor Felix Fleischner, ¿no? Y aquí tenemos el logo, pues, de la sociedad de Fleischner, que básicamente va a incluir todos los componentes de la cavidad torácica, ¿no? Donde vamos a tener a ambos parénquimas pulmonares, al intersticio, a la silueta cardíaca, con todas las estructuras mediastínicas, incluyendo el corazón, ¿no? Entonces, esta sociedad se ha dedicado desde sus inicios pues a realizar múltiples publicaciones, dentro de ellas en sus inicios una de las más grandes, que es el glosario de términos de radiológicos torácicos, ¿no? Que fue elaborada en 1984. Posteriormente publican en 1985 pues críticas y revisiones del glosario, ¿no? Y en 1996 ya igual elabora un glosario, pero básicamente elaborado en términos tomográficos. Y ya en el 2008 es donde ya se realiza una actualización de estos glosarios, ¿no? Entonces, esta sociedad no solamente ha realizado estas publicaciones en cuanto al glosario de términos, sino también ha realizado otras publicaciones como ser guías de manejo, estudio y tratamiento, ¿no? Los objetivos de este glosario básicamente son reemplazar los glosarios publicados, el de 1984, como lo mencioné, basados en los estudios radiológicos simples, y el de 1996 basados pues, en los estudios tomográficos, ¿no? Si bien es cierto, va a incluir términos emergentes, por lo tanto, nos va a dar una actualización de estos términos y va a desechar aquellos términos obsoletos, ¿no? Si bien es cierto, también no va a pretender ser exhaustivo, pero sí va a unificar y por lo tanto va a eliminar ambigüedades. Y todo esto nos va a llevar a ¿qué? A tener una precisión para nominar cada elemento que nosotros encontremos, ya sean elementos anatómicos, fisiológicos y también patológicos, ¿no? Y así esto nos va a permitir pues facilitar una comunicación entre especialistas. Por lo tanto, las diferentes especialidades médicas van a poder hablar en un solo idioma, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a referir al hilio pulmonar, pues todos ya sabemos qué es el hilio pulmonar, ¿no? Entonces, el beneficio de este glosario básicamente va a ser pues el que va a proveernos de enseñanza. Por lo tanto, pues también nos puede dar lugar pues a investigación. Básicamente, investigación y enseñanza sobre todo es el objetivo de la sociedad de Fleischner, ¿no? Entonces, este glosario incluye un centenar de términos, ¿no? Estos términos van a incluir términos anatómicos. En la primera parte de esta exposición se va a dar pase a nominar cada uno de ellos términos eminentemente anatómicos, y en la parte 2 vamos a ver pues aquellos términos que van a incluir términos patológicos, ¿no? Entonces, aquí se tiene un resumen, ¿no? Del glosario de términos, donde vamos a ver pues algunos términos anatómicos como el acino, los bronquiolos, las cisuras, que están resaltados en amarillos, ¿no? El espacio aéreo, estructura central, que se refiere a las estructuras centrolobulillares, etcétera, ¿no? Vamos a tocar algunos de ellos, no todos, pero sí una gran mayoría, ¿no? Seguimos, aquí incluye pues que vamos a, que se entiende por hilio, intersticio, ¿no? Lóbulo, lobulillo, mediastino.
Y también va a incluir patrones, ¿no? Patrones que vamos a encontrar en las diferentes patologías, además de algunos signos que, si bien es cierto, ya lo han tocado en algunos, en exposiciones pasadas. Entonces, vamos a empezar nombrando, o mejor dicho, explicando sobre la organización anatómica del árbol traqueobronquial. Entonces, para eso sabemos de que la tráquea, desde su inicio, hasta que se vaya, hasta que se divida y se convierta en alvéolos, va a contener pues 23 generaciones. Estas generaciones van a estar agrupadas en dos zonas, las zonas de conducción y la zona de transición y la zona respiratoria, ¿no? Que van a ser uno solo. Entonces, de la generación 0, que incluye la tráquea, hasta la generación 16, que van a incluir a los bronquiolos terminales, va a constituir la zona de conducción. Y desde los bronquiolos respiratorios hasta los alvéolos, de la zona de la generación 17 a la generación 23. Entonces, aquí tenemos una imagen magnificada, donde vamos a ver por la segmentación de los bronquios, y vamos a ver pues la presencia del lobulillo primario y el lobulillo secundario, ¿no? Un lobulillo primario, ¿no? Se define básicamente como la unidad pulmonar distal, ¿no? A los bronquiolos respiratorios, como vemos acá, como se señala, ¿no? Y este lobulillo pulmonar primario, pues se dice que es mucho más pequeño que un acino, ¿no? Y va a estar compuesto básicamente por los alvéolos, sacos alveolares y los alvéolos en sí, ¿no? Perdón, conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos. Entonces, sin embargo, el lobulillo secundario es la porción más pequeña del pulmón, que va a estar rodeado por septos, ¿no? Y estos septos van a estar pues constituidos de tejido conectivo, y dentro de ellos se va a tener pues entre 3 a 5 bronquiolos terminales, que va a ser pues una división anterior a la división de bronquiolos respiratorios, ¿no? Entonces se dice que el lobulillo secundario, ¿no? Va a estar compuesto pues de 30 a 50 lobulillos primarios, ¿no? Este cuadrito es bien interesante, lo saqué de la exposición, varias de las figuras, ¿no? Se han sacado del glosario de Fleischner y de las exposiciones pasadas, también se ha hecho una revisión, así es que no hay mucho que cambiar. Entonces, este cuadrito sí me pareció muy, muy, muy bonito, la verdad, porque nos da, pues, una definición, se podría decir, ¿no? De cada generación de los ductos aéreos, ¿no? Desde la tráquea, y el diámetro que van a presentar es así, que la tráquea constituye la generación 0 y va a tener un diámetro de 25 milímetros, ¿no? 2.5 centímetros. Y ya tenemos al bronquio terminal, ¿no? Y vamos a ver que este bronquio terminal pues va a tener un diámetro de 1 milímetro, ¿no? Entonces lo normal es que nosotros vayamos a ver pues hasta acá en un corte tomográfico fino, ¿no? Sin embargo, aquellas estructuras más pequeñas como los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios y demás, pues vemos que tienen un diámetro súper pequeño, ¿no? Y estos no van a ser visualizables, ¿no? En una tomografía de un pulmón normal, a menos que estos tengan un proceso patológico, ¿no? Que, por ejemplo, estén con un proceso inflamatorio que conlleve pues la presencia de exudado, que va a condicionar pues la aparición de imágenes hiperdensas, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos imágenes para explicar un poquito más acerca del lobulillo pulmonar secundario, ¿no? En la figura A nos va a mostrar pues una muestra de pulmón, un pulmón sano, donde se ve pues un lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Que va a estar compuesto pues por tabiques, que como señalan las cabezas de las puntas de flechas, estos tabiques de tejido conectivo, que van a denotar pues una figura o una morfología poliédrica, mencionan, ¿no? Asimismo, vamos a tener que a nivel central, este lobulillo primario va a tener dos componentes, ¿no? Tenemos al bronquiolo lobulillar, que es este de acá, que señala la flecha curva, y adyacente a él vamos a tener pues a la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, sin embargo, esta sangre que va a ir hacia el lobulillo secundario va a tener que retornar, ¿no? Y esta va a retornar pues por las venas pulmonares, y estas venas pulmonares que van a ser de drenaje se van a ubicar pues en los tabiques interlobulillares que ya hemos descrito, ¿no? Entonces, en esta otra imagen, en la imagen de la derecha, vamos a tener tres figuras esquemáticas. La primera, donde vamos a ver pues que los bronquios, ¿no? Desde su origen hasta sus subdivisiones ulteriores, van a tener pues la presencia del lobulillo, del bronquio lobulillar,
que se van a dividir en los lobulillos terminales y así en los lobulillos respiratorios, y estos a su vez se van a dividir pues, en los sacos alveolares, ductos alveolares y posteriormente en los alveolos, ¿no? En esta imagen esquemática B, vamos a ver que cada ducto, ¿no?, aéreo va a estar acompañado pues, de su respectivo vasito, en este caso la arteria pulmonar, ¿no?, que va a ingresar hacia el centro del lobulillo, como lo vemos acá, ¿no? Y bueno, estos se van a ramificar hasta una fina red capilar, ¿no?, donde ya vamos a ver que a nivel alveolar se va a dar el intercambio gaseoso, la hematosis, ¿no? Y esta sangre va a ser recogida pues, por las venas pulmonares que van a retornar, ¿no? En esta otra imagen de acá nos va a mostrar básicamente no solamente que los ductos aéreos van a estar acompañados de vasos, sino también de una componente linfático, ¿no? Y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque hay algunas neoplasias que nos van a dar, pues, metástasis linfáticas o carcinomatosis linfangítica, ¿no? Cuya distribución y cuya presentación en imágenes va a ser, pues, muy característica, ¿no? Entonces vemos aquí que los vasos linfáticos van a estar acompañando desde un inicio, ¿no?, al ducto aéreo, ¿no?, a los bronquios, a los vasos, y ahí así van a ir acompañándolos hasta el centro del lobulillo, pero también vamos a ver que estos vasos linfáticos van a ir por los septos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos una imagen de una carcinomatosis linfangítica, lo que vamos a ver, pues, es más marcadamente también los septos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a resumir, pues, que el lobulillo pulmonar secundario va a ser la unidad más pequeña del pulmón, en realidad la unidad funcional más pequeña del pulmón, ¿no?, que va a estar rodeada, como se mencionó, por septos, como se puede ver en esta imagen tomográfica en corte axial en ventana pulmonar, es una tomografía de tórax, ¿no? Estas imágenes septales, lineales, ¿no?, hiperdensas son los tabiques, ¿no?, que van a denotar esta estructura poliédrica, ¿no? Dentro de ella vamos a tener, pues, la presencia de, ¿cómo se llama? El conducto, el alveolo, ¿no? Perdón, el bronquiolo lobulillar, y adyacente a él, pues, el vasito, ¿no?, la arteria pulmonar, justo en el centro, ¿no? Como mencionamos, va a contener un número variable de acinos, ¿no?, la forma irregular, y el tamaño va a variar, pues, entre 1 centímetro a 2.5 centímetros de diámetro. Entonces, nuevamente, repitiendo, los tres componentes son los septos interlobulillares, las estructuras septales que van a estar dentro de ella, ¿no? En la región central vamos a tener a las estructuras centrolobulillares, como será el bronquio lobulillar y el vasito, y el parénquima lobulillar alrededor. No olvidar de esto, que lo van a preguntar más adelante. No. Ahora, otro término que también tenemos que aprender aquí es a qué denominamos nosotros intersticio, ¿no? Entonces, el intersticio va a consistir, pues, en un proceso continuo de tejido conectivo, ¿no?, en todo el pulmón, que va a comprender, pues, tres subdivisiones, ¿no? Va a comprender, pues, el intersticio axial, ¿no?, el intersticio acinar o el intersticio axial o peribroncovascular, el intersticio acinar o parenquimatoso, llamada también intersticio intralobulillar, y el intersticio periférico. Entonces, el intersticio axial, como se ve en este esquema, en esta figura esquemática, ¿no?, va a ser aquel tejido conectivo que va a rodear todos los branquios, arterias y venas que van a ir desde el ilio, ¿no?, hasta el bronquiolo respiratorio, ¿no?, hasta se podría decir, pues, hasta el lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Tenemos el intersticio acinar o parenquimatoso, que es el que va a estar situado básicamente, pues, entre las membranas basales alveolares y capilares, ¿no? O sea, la vamos a ver dentro del parénquima de los lobulillos, ¿no? Y vamos a tener el intersticio subpleural, ¿no?, que también va a estar constituido por el intersticio septal, ¿no?, que va a ser el tejido conectivo, pues, que va a estar contiguo entre los septos interlobulillares, y aquel que va a estar, pues, muy cerca de la región pleural, ¿no?, por lo tanto subpleural, ¿no? Entonces, entendiendo ya todo eso, vamos a tener un poquito más claro algunos términos que los vamos a explicar más adelante, ¿no? Asimismo, vamos a tener en cuenta aquí, o tenemos que aprender qué es el acino. El acino va a ser la estructura, la unidad estructural del pulmón, ¿no? Entonces, se va a encontrar distal al bronquiolo respiratorio. Aquí tenemos un bronquiolo terminal que se va a dividir, pues, en el bronquiolo respiratorio, y aquí, pues, vamos a ver la presencia del acino, ¿no?
Aquí es donde van a llegar los bronquiolos respiratorios, como se mencionó, y estos son de primer orden, ¿no? ¿Qué va a contener? Va a contener a los ductos alveolares y también a los alveolos, ¿no? Va a medir entre 6 a 10 milímetros de diámetro, ¿no? Y, bueno, se dice que un lobulillo pulmonar secundario va a tener entre 3 a 25 acinos, ¿no? Ahora, asimismo se dice pues de que cada acino va a tener entre 1500 a 4500 alveolos, ¿no? Entonces, en los estudios de imágenes, ¿no? Tanto en la radiografía de tórax así como en la tomografía, el acino no es visible, para nada, ¿no? Entonces, ¿cuándo se lo va a ver? Cuando este va a estar ocupado pues por un material patológico, ¿no? Y estos se van a ver pues como opacidades nodulares mal definidas. Entonces, teniendo todo en cuenta todo esto, nosotros nos vamos a ubicar muy bien cuando se van a referir pues a una distribución centrolobulillar o una distribución perilobulillar, ¿no? Es así que la centrolobulillar, como ya lo hemos mencionado, es aquella que se va a encontrar pues en la región central, ¿no? Del lobulillo, ¿no? Y que va a involucrar aquellos elementos que se van a encontrar a nivel central. O sea, estamos hablando de los bronquiolos lobulillares, ¿no? Y de los ductos alveolares, entre otros, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen tomográfica en corte axial, ¿no? Es una imagen tomográfica de tórax en corte axial en ventana pulmonar, donde vamos a ver, pues, la presencia de estas lesiones hipodensas, ¿no? Pero que van a tener una distribución centrolobulillar, no corresponde pues a un pulmón enfisematoso, ¿no? Centrolobulillar, un enfisema centrolobulillar, ¿no? No se olviden de esta imagen, ¿no? Más adelante les voy a explicar a qué denominamos el patrón enfisematoso, ¿no? Entonces, ahora, no solamente yo voy a ver pues esta distribución en un enfisema, también vamos a ver pues que los nódulos pueden tener una distribución centrolobulillar. El árbol en gemación va a tener una distribución centrolobulillar, ¿no? Que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo va a diferenciar ¿de qué? De la milia, ¿no? Entonces, más adelante les voy a explicar que va a haber procesos muy, muy severos, ¿no? De bronquiolitis, ¿no? Que no clásicamente nos van a dar pues este patrón en gemación, ¿no? Sino solamente nos puede hacer confundir pues entre una milia, si es una milia o es un patrón en el árbol en brote, ¿no? Entonces el enfisema ya lo explicamos aquí. Cuando se refieren al término de perilobulillar, ya sabemos que esto va a involucrar pues aquellos elementos periféricos del lobulillo, básicamente que los septos, ¿no? Los septos los vamos a ver bien marcados como se ve en esta otra imagen, ¿no? Aquí cabe mencionar que también va a haber un componente centrolobulillar, pues. El hilio, en términos generales, se refiere pues a la indentación en la superficie de un órgano donde vamos a encontrar vasos y nervios, ¿no? Entre otros que pueden ser estructuras, vasos linfáticos que van a contactar con el órgano, ¿no? Entonces, a nivel del pulmón, el hilo se va a encontrar en la cara medial y vamos a encontrar aquí los vasos y los bronquios que van a entrar y salir, pues, ¿no? Como se ven en estas figuras, ¿no? Superiores, esquemáticas. En imágenes, en la radiografía de tórax en una proyección postero anterior, lo que vamos a ver pues son como opacidades o radiopacidades a nivel de la raíz de cada pulmón, ¿no? De cada campo pulmonar. Esto ya ha sido bien descrito, cuáles son las diferencias entre el hilo pulmonar derecho e izquierdo, ¿no? Básicamente pues, va a ser la ubicación, que el hilo pulmonar izquierdo lo vamos a encontrar un poquito más superior al derecho, ¿no? Entonces, en una radiografía lateral también vamos a poder evidenciar pues, la presencia del hilio, como se muestra en esta figura, ¿no? Tenemos a la arteria pulmonar principal, a la arteria pulmonar principal izquierda, la inferior es de la derecha, ¿no? Vamos a tener al bronquio lobar del lóbulo superior izquierdo y al bronquio lobar del lóbulo superior derecho, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en una proyección lateral estos van a estar pues, casi superpuestos, ¿no? Ambos hilios. ¿A qué se refiere el receso asigoesofágico? Es un receso, podría decirse un espacio, ¿no? Mediastínico posterior derecho, ¿no? O sea, siempre vamos a ver en el lado derecho, que se va a expandir, pues, del margen del lóbulo inferior derecho, ¿no? Cuyos límites, pues, van a estar a nivel superior, como muestra en el esquema, dado por el callado del ácigos, ¿no? A nivel posterior por la vena de ácigos y por la pleura anterior de la columna vertebral. Medialmente va a estar delimitada por el esófago y las estructuras adyacentes, ¿no? Como vemos aquí en este corte tomográfico. En la radiografía frontal, como vamos a ver el receso asigoesofágico, también llamado receso pleuroasigoesofágico, vamos a verlo pues
como una interfase orientada verticalmente, ¿no? Entre el lóbulo inferior derecho y el mediastino adyacente, como menciona aquí, o como señala las flechas en esta imagen radiográfica, ¿no? Y vamos a ver que esta interfase a nivel superior va a denotar o va a mostrar una convexidad izquierda, ¿no? Entonces, esto tiene que ser visualizable. Si no vamos a poder ver esto, si va a haber una desaparición de este receso ácido-esofágico, ¿qué nos va a decir? Pucha, que hay algo acá, ¿no? Entonces nos sugiere un tipo de patología. Puede ser una adenopatía subcarinal en sí, ¿no? Sobre todo a nivel superior. ¿A qué se refiere la ventana aortopulmonar? Que también ya lo tocaron. Pues es una región del mediastino, ¿no? Que va a tener pues un límite anterior, denotado por la aorta ascendente, un límite posterior por la aorta descendente, el craneal por el arco aórtico que va a ser visualizable en la radiografía simple de tórax, un límite inferior definido por la arteria pulmonar izquierda, uno medial por el ligamento arterioso, ¿no? Y uno lateral por la pleura y el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces, esta ventana aórtica va a tener una morfología, pues, cóncava derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver una radiografía frontal de tórax, una PA? Como dijimos, pues, como una imagen cóncava localizado en el borde izquierdo del mediastino, ¿no? Entre el botón aórtico y la arteria pulmonar, como se ve en esta imagen, ¿no? Ahora, si yo no voy a ver esta ventana aórtica, si va a haber una desaparición, entonces, ¿qué tengo que sospechar? Esto, ¿no? Que se trate frecuentemente de adenopatías, ¿no? Esa es la importancia de saber qué es una ventana aortopulmonar. ¿A qué se refiere broncograma aéreo? Pues básicamente a la presencia de bronquios, ¿no? Llenos de aire en un fondo opaco de parénquima, traducido pues como una densidad o una atenuación aumentada, ¿no? Una hiperdensidad, esto a nivel tomográfico, ¿no? Que también se puede ver, pues, en una radiografía simple, denotada, pues, como una radiolucencia, ¿no? Que va a dibujar el trayecto de un bronquio, ¿no? Dentro de una radiopacidad, ¿no? Que va a implicar, básicamente, de que hay una permeabilidad aérea proximal, y se va a deber pues a la evacuación del aire alveolar, ya sea por absorción en el caso de una telectasia, ¿no? O por reemplazamiento en el caso de una neumonía o una combinación de los ambos. Sin embargo, describen que en casos bien raros, ¿no? Es el resultado pues de un desplazamiento de aire por una marcada expansión intersticial, como el caso de los linfomas, ¿no? Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar como enseñanza aquí? ¿Una telectasia puede tener broncograma aéreo? Sí, sí puede tener. ¿Una neumonía, un proceso, una consolidación de origen infeccioso puede tener broncograma aéreo? Sí. El broncograma aéreo no va a ser específico de algo. ¿A qué se denota atrapamiento aéreo? Pues va a ser la retención, ¿no? De aire, ¿no? En el pulmón, ¿no? Este atrapamiento va a ser distal, pues en una obstrucción. Generalmente esta obstrucción va a ser parcial. Entonces, en una tomografía lo vamos a ver sobre todo pues al final de la expiración. ¿Y cómo la vamos a ver? La vamos a ver como una área, ¿no? De una hipodensidad, ¿no? Una atenuación menor a lo normal, que no va a tener pues una reducción del volumen, como en este caso, ¿no? Tenemos dos imágenes tomográficas, la primera tomada en inspiración, donde vemos pues que no vemos que este pulmón está bien aireado. Si bien es cierto, no hay una clara diferencia pues de estas zonas como se ve en la expiración, ¿no? A diferencia de esta otra imagen, que ya el pulmón está un poco colapsado en expiración, y vemos estas imágenes, ¿no? Que son hipodensas, ¿no? Que van a tener, pues, no van a estar colapsadas, ese volumen no cambia completamente, ¿no? A eso se refiere el atrapamiento aéreo. El casquete apical, si bien es cierto, ya lo explicaron acerca, bueno, en la exposición de signos radiológicos. Solamente recordar pues que es una lesión en forma de cúpula ubicada pues en el vértice pulmonar y que va a estar producida habitualmente por una fibrosis intrapulmonar
pleural, ¿no? Que va a tirar pues abajo toda la grasa extrapleural o también puede estar producida pues por un proceso isquémico, ¿no? Que va a dar lugar pues a la formación de una placa hialina pleural visceral, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características a nivel radiográfico? Es que va a tener una atenuación de partes blandas, o sea, lo voy a ver radiopaco, ¿no? Va a tener un borde nítido inferior, que puede ser también irregular, ¿no? Va a tener un grosor variable, se menciona que puede ser hasta 3 centímetros, y puede simular pues una consolidación, esto sobre todo en cortes axiales a nivel tomográfico, ¿no? ¿A qué llamamos atelectasia o colapso? Es básicamente pues la reducción de la aireación en una parte o en todo el pulmón, ¿no? Entonces, esta reducción, como se mencionó, pues uno de los mecanismos más comunes va a ser pues secundaria a una obstrucción, como se mencionó, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo yo voy a utilizar el término de colapso? Básicamente cuando esta atelectasia, ¿no? O esta reducción va a ser severa, pues, ¿no? Y va a estar acompañado, pues, por una opacidad, ¿no? Pulmonar bien marcada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los hallazgos radiológicos? En sí, atelectasia lleva toda una exposición, pero vamos a notar básicamente tanto en radiografía y en tomografía como un aumento, ya sea de la atenuación o densidad a nivel tomográfico o una radiopacidad, pues en la radiografía simple de tórax, ¿no? Algo característico de esos bordes regulares, bien definidos, va a tener una figura, pues, geométrica, ¿no? Generalmente se va a asociar pues al desplazamiento anormal de las estructuras vecinas, ¿no? Va a haber una retracción, ya puede ser del mediastino, y también va a ser acompañado de otros signos, como por ejemplo la hiperinsuflación compensatoria de los lóbulos adyacentes, si es que se trata de una atelectasia lobar, ¿no? O si es que se trata de una atelectasia pulmonar total, pues va a haber una aireación compensatoria del pulmón contralateral, ¿no? También describimos otro signo que es de acompañamiento, que es el signo del pico yuxtafrénico, ¿no? Ahora, ¿a qué denominamos atelectasia redonda? Tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Porque esto es algo peculiar. Es el pulmón pues colapsado que va a estar asociado a una pleura fibrótica que va a estar invaginada como se muestra aquí en el esquema, ¿no? Y además vamos a ver pues septos interlobulares fibróticos, ¿no? Con frecuencia va a estar asociada pues a una efusión pleural secundaria pues a una asbestosis, ¿no? Entonces esta efusión pleural va a ser producida pues por el asbesto, ¿no? Y consecuentemente a esta efusión pleural se va a ver pues el engrosamiento pleural, ¿no? Entonces, sin embargo, puede ocurrir la presencia de la atelectasia redonda pues en cualquier otra causa, ¿no? Como por ejemplo una fibrosis, ¿no? Sin embargo, esta atelectasia redonda está muy descrita en los casos de asbestosis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver a nivel de imágenes? La vamos a ver como una masa conectada a la superficie de la pleura, ¿no? Que habitualmente va a estar en la parte posterior del lóbulo inferior. Esta masa va a tener la forma de una cuña o una forma redondeada, como se ve en el esquema, ¿no? Ya hablamos del engrosamiento pleural que va a ir acompañado, y sí va a haber un signo característico, que es este signo de acá, que se llama el signo de la cola de cometa, ¿no? Que nos habla de distorsión y el desplazamiento, ¿no? De los vasos hacia la lesión. Vemos, o sea, es como si lo arrastrase, ¿no? Hemos mencionado que la atelectasia, una de las características es esto, ¿no? Que se va a asociar a menudo al desplazamiento normal de estructuras vecinas. Entonces, esta es una atelectasia redonda y vemos cómo va a jalar pues estos vasitos, ¿no? Hacia la lesión. Y bueno, podemos ver broncograma aéreo, la hiperlucencia o hiperareación que ya hemos descrito, ¿no? Entonces aquí tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda es una imagen radiológica en proyección postero-anterior, ¿no? De tórax, donde vamos a ver pues esta radiopacidad a nivel del lóbulo inferior de este derecho, ¿no? Vamos a ver que es una radiopacidad de bordes regulares, donde vamos a ver pues una distorsión de los vasos en el interior, ¿no? Esta imagen corresponde pues a una
a una telectasia pues redonda, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes tomográficas, ¿no? De tórax en reformateo coronal, ¿no? En una ventana pulmonar, donde vamos a ver por la presencia de una efusión pleural. Asimismo vamos a ver esta lesión hiperdensa, ¿no? Redondeada, que va a conllevar el signo de la cola de cometa. Vemos que estas estructuras lineales hiperdensas, que son los vasitos, ¿no? Entre otros, va a estar jalando pues la lesión, ¿no? El pico yuxtafrénico, ¿no? Es otro signo que, si bien es cierto, ya lo hemos tocado, ¿no? Básicamente se refiere pues a una pequeña opacidad triangular en la base de la cúpula diafragmática y va a estar asociada pues a la pérdida de volumen del lóbulo superior, ¿no? Del lóbulo pulmonar superior. Puede ser, sin embargo, secundaria también a la pérdida de volumen de cualquier otro lóbulo, puede ser el medio, no es necesariamente del superior, ¿no? Si bien es cierto es más frecuente, pero no necesariamente. Su causa puede ser, por ejemplo, secundaria también a una fibrosis por radiación, aquí no vemos ninguna imagen atelectásica, ¿no? O puede ser una lobectomía superior, ¿no? Si bien es cierto, se va a apreciar más rápidamente en la radiografía frontal de tórax que en una tomografía, ¿no? Al ser la radiografía de tórax, pues el examen de primera elección y de fácil obtención y rápida sobre todo. El signo del aire creciente, ¿no? O el menisco es algo que si bien es cierto la doctora lo explicó en una exposición anterior. Este signo se define básicamente por una colección de aire, ¿no? En forma de semiluna, ¿no? Dentro de una consolidación u opacidad nodular, ¿no? Esto es muy importante. Ojo, esto es aire en forma de semiluna dentro de una consolidación, a diferencia del otro signo del Monod, que lo mencionó. ¿Qué nos va a traducir? Necrosis por recuperación de la función neutrofílica, ¿no? Esta lesión, ¿no? En términos cristianos, quiere decir que cuando un hongo llega a los vasos, ¿no? Invade los vasos, ¿no? Invade el parénquima, va a producir pues hemorragia, trombosis e infarto. Entonces, toda esa región que va a estar necrosada, trombosada, se va a ir reabsorbiendo, ¿no es cierto? Entonces, esas áreas que se van a estar reabsorbiendo van a estar llenadas por aire, ¿no? Y esa peculiar característica de reabsorción y de llenado de aire, pues va a ser la formación de este signo del aire creciente o el menisco, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a traducir esto? Que se está recuperando, ¿no? Entonces, eso es un signo de que sí estamos bien, ¿no? Este signo ha sido descrito, pues, clásicamente en los pacientes neutropénicos con aspergilosis invasiva. Entonces, otro datito aquí también, que se forma en una consolidación y que va a ser característico de pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra imagen radiográfica, una imagen radiográfica de tórax en proyección posterior anterior, ¿no? Donde vamos a ver, pues, la presencia de esta, ¿no? Radiopacidad con la presencia de una imagen en semiluna, ¿no? Radiolúcida a nivel superior, ¿no? Que va a corresponder, pues, a la presencia del signo de media luna, ¿no? Diferenciarlo del signo de Monod, ¿no? Que se va a referir pues a una radiolucencia que va a rodear, ¿no? Una opacidad nodular dentro de una cavidad preexistente, ¿no? Esta es la diferencia. En la anterior, ¿no? Se va a originar de una consolidación por reabsorción de una necrosis. En cambio acá vamos a tener una radiolucencia, ¿no? Que se va a dar producto por la ocupación ya de de un elemento de un elemento que nos va a dar pues una característica sólida, que puede ser pues un micetoma, ¿no? En los casos de aspergilioma. Entonces, esta opacidad nodular se va a formar dentro de una cavidad preexistente. Esa es la gran diferencia, ¿no? Como por ejemplo aquellas cavernas secundarias a una tuberculosis. Y esto va a estar, sobre todo se va a presentar en pacientes inmunocompetentes. Entonces, una diferencia es esta. El signo de Monod yo lo voy a ver en pacientes inmunocompetentes. El signo de la media luna lo voy a ver en pacientes inmunocompetentes. Lo otro, al ser esta una cavidad, aire que se va a formar dentro de una consolidación, pues al movimiento esta opacidad no se va a mover, a diferencia de esta, ¿no? Que es una opacidad que se va a originar en esta cavidad preexistente, entonces sí se va a mover, ¿no?
va a cambiar de posición a la movilización del paciente, ¿no? Esa es la diferencia entre el signo de Monod y el signo de la luna creciente. La consolidación se refiere básicamente a un exudado u otro producto patológico que va a reemplazar pues, el aire alveolar, ¿no? Transformando así el pulmón sólido, transformando así el pulmón en sólido, ¿no? Esto puede ser pues, en los casos de neumonía, ¿no? Entonces, en los hallazgos imagenológicos, ¿qué es lo que yo voy a ver? Pues un aumento homogéneo, ¿no? En la atenuación del parénquima pulmonar, que va a oscurecer pues los contornos de los vasos y las paredes bronquiales. Eso quiere decir, ¿no? Que este aumento homogéneo pues no me va a poder distinguir pues cuál es vaso o hay veces va a opacificar todos los bronquios, ¿no? Esta imagen de consolidación, si bien es cierto, puede tener o no puede tener bordes regulares bien definidos, ¿no? Aquí tenemos una imagen tomográfica en corte axial en ventana pulmonar, ¿no? Donde vemos pues la presencia de múltiples consolidaciones, ¿no? A nivel periférico y también a nivel central, ¿no? La opacidad en vidrio deslustrado se refiere básicamente a un término descriptivo, ¿no? Que va a estar producido, ¿no? Por el relleno parcial de los espacios aéreos, ¿no? Que va a estar asociado también a un engrosamiento intersticial, ¿no? Debido a la presencia de líquido, células o fibrosis, ¿no? Además del colapso parcial de alvéolos. Hay un aumento de volumen sanguíneo capilar o una combinación de ellas, ¿no? ¿Cómo le vamos a ver el vidrio deslustrado? Como su nombre lo dice, ¿no? Se va a ver pues una imagen borrosa, ¿no? Como si estuviese un vidrio deslustrado como menciona acá, ¿no? Entonces, a nivel de los hallazgos en imágenes, en una radiografía simple de tórax se va a ver pues una radiopacidad como una área parcial de una, se podría decir una radiopacidad tenue, ¿no? No muy marcada como una consolidación, ¿no? Que todavía nos va a poder hacer ver pues ciertos componentes, ¿no? Como el contorno de los vasos pulmonares, pero no como si fuese un parénquima normal, ¿no? Y a nivel tomográfico vamos a ver igual un aumento tenue de la densidad pulmonar, ¿no? Y sí se va a ver pues la conservación de los componentes ya sea bronquiales o vasculares, ¿no? A diferencia de la consolidación, donde vimos que va a borrarlos, ¿no? Completamente, ¿no? No vamos a poder distinguirlos, a diferencia de ¿no? Nos va a dar pues una visión parcial, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, básicamente eso, ¿no? El patrón en empedrado loco o el crazy paving, ¿no? Entonces, este patrón es un patrón reticular, ¿no? A menudo con apariencia de engrosamiento septal interlobular, que va a estar superpuesto pues a las imágenes de radiopacidades en vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, nos va a dar pues esta imagen característica, ¿no? En patrón empedrado, ¿no? Si bien es cierto, ha sido descrito por primera vez en pacientes con proteinosis alveolar pulmonar, también se puede observar pues, en enfermedades pulmonares difusas que van a afectar el intersticio y el espacio aéreo, ¿no? Algo que también se ha visto muy ahora, que son los casos de COVID, ¿no? La neumonía por COVID nos va a dar también el patrón de crazy paving, ¿no? En un estadio un poquito más avanzado. Entonces aquí tenemos una imagen tomográfica en corte axial, una ventana pulmonar donde vamos a ver pues una marcada, ¿no? Una marcada, se podría decir visualización, ¿no? De los septos interlobulares asociados, pues, vemos de que el interior de estas no está completamente claro, ¿no? Sino que va a tener, o tiene, mejor dicho, opacidades en vidrio, ¿no? Perdón. Ya. Ahora vamos a hablar de la distorsión de la arquitectura, ¿no? La distorsión de la arquitectura se va a caracterizar básicamente por un desplazamiento anormal de los bronquios, los vasos, cisuras, o también septos, ¿no? Que va a ser característico generalmente va a ser característico de los procesos de fibrosis intersticial, ¿no? Generalmente esto va a estar producido, pues, como mencioné, por una enfermedad pulmonar localizada o difusa, sobre todo la fibrosis intersticial, ¿no? En la tomografía, ¿qué vamos a ver? En las imágenes vamos a tener, pues, la anatomía
pulmonar completamente distorsionada, ¿no? Y vamos a ver pues que no se van a poder aquí diferenciar cuál es el lobulillo secundario, dónde están los bronquios, los vasos, o sea, es una mezcolanza de todo, ¿no? O sea, completamente distorsión, o sea, se va a ver un parénquimas bien feitos, ¿no? Con una morfología alterada. ¿Qué es la panalización o el patrón de panalización? Pues representa básicamente el tejido pulmonar destruido y fibrótico, ¿no? Que va a contener pues numerosos espacios aéreos quísticos con paredes fibrosas gruesas, ¿no? Que van a representar básicamente pues el estadio final de enfermedades pulmonares, ¿no? Y que va a haber una pérdida completa de la arquitectura sinar, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué va a conllevar una panalización? Esto, distorsión de la arquitectura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver? Mencionar que la formación de estos quistes van a tener pues unos diámetros variables, ¿no? Como se menciona aquí, van a ir de 3 a 10 milímetros, inclusive pueden ser más, ¿no? Van a tener una localización subpleural de paredes bien definidas. Mencionan que estas paredes pueden tener de 1 a 3 milímetros de grosor, ¿no? Y que van a denotar la clase imagen de un panal de abejas, ¿no? Y algo que mencionaban también es de que estos quistes que se van a formar, pues van a tener tejido bronquial metaplásico, ¿no? Entonces hay que tener muy, muy en cuenta esto, ¿no? Estas lesiones quísticas, si bien es cierto, pueden medir de 3 a 10 milímetros, sin embargo, pueden ser tan grandes que pueden medir hasta 2.5 centímetros, ¿no? Las bronquiectasias están definidas como la dilatación bronquial, ojo, irreversible, ¿no? Que puede ser localizada, puede ser difusa y va a resultar habitualmente secundaria a un proceso infeccioso crónico, a la obstrucción proximal de la vía aérea o por una anormalidad congénita. ¿Cuáles son los criterios? ¿No? Hay algunos criterios para algunos de ellos, ¿no? Como es la presencia del signo del anillo en sello, que lo vamos a ver en cortes axiales, ¿no? La falta del afilamiento del bronquio, si bien es cierto sabemos pues los bronquios van a subdividirse, hacerse desde los más grandes, los principales, los lobulares, los segmentarios, subsegmentarios, etcétera, a tener pues diámetros tan pequeños que no van a ser visibles en un corte tomográfico, ¿no? Sin embargo, en una bronquiectasia vamos a ver de que estos van a conservar pues un mismo diámetro, ¿no? Entonces es dilatación del bronquio, ¿no? Otro punto es que, si bien es cierto, la identificación del bronquio a menos de 1 centímetro de la superficie pleural ya nos denota patología. No es normal que los bronquios se vean a menos de 1 centímetro del borde pleural, ¿no? Entonces, las bronquiectasias se van a poder clasificar en 3 tipos, ¿no? Tenemos las cilíndricas, las varicosas y las saculares. Las cilíndricas van a tener pues un contorno uniforme, regular, ¿no? Si bien es cierto, no se van a estrechar, pero las paredes van a estar paralelas entre sí y van a denotar pues el signo de la vía de tranvía, y en un corte axial vamos a ver pues el signo del anillo en sello, ¿no? Que básicamente va a traducir pues la dilatación del bronquio con la presencia adyacente de su vasito, ¿no? De la arteria pulmonar. Las varicosas, que nos hablan de un poquito más severo, a diferencia de las cilíndricas, ¿no? Que va a tener contornos irregulares, una mayor dilatación, ¿no? Y estos contornos irregulares van a ser debidas pues a constricciones fibróticas, ¿no? Y las saculares, que ya denotan una forma más grave que las varicosas, ¿no? Entonces, estas van a tener una forma de quiste, ¿no? Y estos quistes pueden tener niveles hidroaéreos. Entonces, se puede decir que también las cilíndricas corresponden a unas bronquiectasias leves, las varicosas a una moderada y las saculares pues a una severa. Aquí tenemos 3 imágenes tomográficas. La primera corresponde pues a bronquiectasias cilíndricas, donde vamos a ver aquí, ¿no? La presencia de estas imágenes paralelas entre sí, ¿no? Y aquí vamos a ver la presencia del anillo en sello, ¿no? Esta la define mejor, donde vamos a ver el bronquio dilatado y adyacente pues al vasito, a la arteria pulmonar, ¿no? Se dice que la relación entre la arteria pulmonar y el bronquio es de 1 a 1, ¿no? Entonces hasta 1.2 mencionan. Cuando esta relación supera más de 1.5 ya se habla de bronquiectasias, ¿no? En esta otra imagen del centro vemos a las bronquiectasias, un ejemplo de bronquiectasias varicosas, donde vemos pues la irregularidad, ¿no? La tortuosidad de estas paredes bronquiales, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de bronquiectasias quísticas, donde vamos a ver la presencia de estos quistes, ¿no?
Aquí también observamos algunas bronquiectasias cilíndricas. Ahora, podemos encontrar en un pulmón los 3 tipos de bronquiectasias, sí, sí podemos. ¿A qué se refieren las bronquiectasias? Básicamente a la dilatación del bronquiolo, ¿no? Y esta va a estar producida pues por una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, que esta es la clave, potencialmente reversible, ¿no? O más frecuentemente por fibrosis, ¿no? Y esta también, a diferencia de la anterior, ¿no? Si bien es cierto, esta yo la voy a ver pues a menos de 1 centímetro, esta va a estar muy, muy adyacente, ¿no? A la pared pleural lateral, ¿no? Entonces el patrón, una de las características es que las bronquiectasias se van a presentar pues cuando en los patrones del árbol en gemación, ¿no? Y se van a presentar como nódulos centrolobulillares, sobre todo cuando estos bronquiolos van a estar rellenos de exudado, ¿no? Y van a tener las paredes engrosadas, ¿no? Vamos a ver cómo se va a bifurcar y al final va a terminar pues en un nódulo centrolobulillar, ¿no? Entonces, las bronquiectasias por tracción, ¿no? Se van a ver pues como pequeños espacios aéreos que van a ser tubulares o quísticos, ¿no? Ahora, sin embargo, que se utilice el término de bronquiectasia con bronquiectasias, la verdad, muchos radiólogos no lo hacen, ¿no? Y solamente se refieren al término de bronquiectasias. ¿Qué es un broncocele? Un broncocele, pues, es la dilatación bronquial debida a la retención, ¿no? De secreciones, ¿no? Puede ser secundario a una impactación mucosa, ¿no? Y va a estar producida, pues, por la obstrucción proximal de un bronquio, ¿no? Esta obstrucción proximal puede ser congénita también en el caso de una atresia bronquial o adquirida, como el ejemplo de una obstrucción por un cáncer, ¿no? Un cáncer primario broncogénico puede ser. Ahora, en los hallazgos de imagen, ¿no? Vamos a ver pues un broncocele como una estructura tubular, ya sea en forma de Y o V, ¿no? Y que va a parecerse pues a un dedo de guante, ¿no? O sea, va a tener una terminación en cúpula, ¿no? Y la atenuación de esto, de este broncocele a nivel tomográfico, va a ser una atenuación de partes blandas, ¿no? Es muy característica esta imagen. El broncolito suele ser pues la consecuencia de una adenopatía, ¿no? Peribronquial, que se va a encontrar calcificada y que va a erosionar y se va a introducir en el bronquio al cual se encuentre pues adyacente, ¿no? Y a menudo esto va a ser secundario pues a un proceso infeccioso, ya sea por histoplasma o por tuberculosis, ¿no? Entonces, a nivel de imágenes que vamos a ver, vamos a ver pues un pequeño foco calcificado, ¿no? Ya sea adyacente a una vía aérea o dentro de ella, más frecuentemente dado en el lóbulo pulmonar medio, ¿no? Entonces, algo que resaltar aquí en esta imagen, aquí tenemos una imagen tomográfica, ¿no? Esta es una imagen en ventana mediastinal, en corte axial. Mencionar que nosotros las calcificaciones a nivel tomográfico lo vamos a ver sí o sí en una fase no contrastada, ¿no? Entonces, va a ser bien difícil el poder distinguir pues una calcificación en una tomografía con contraste, ¿no? Ahora, pasando a las lesiones quísticas, hablar sobre la ampolla o el bleb, ¿no? La ampolla va a ser pues un espacio pequeño de aire, ¿no? Un espacio pequeño relleno de aire dentro de la pleura visceral, ¿no? O que se va a encontrar en el pulmón subpleural. Esta es clave, ¿no? La ampolla va a medir menos de 1 centímetro de diámetro, ¿no? Y en los cortes tomográficos, ¿no? Si bien es cierto la diferenciación arbitraria, es decir, en el tamaño entre una ampolla y una bula, tiene poca importancia, ¿no? Y muchos radiólogos no la mencionan, al igual que la bronquiectasia y las bronquiectasias, ¿no? Entonces, a su par tenemos a la bula. La bula va a ser igual un espacio lleno de aire, pero sin embargo este va a medir más de 1 centímetro, ¿no? Y va a estar delimitado pues por una pared delgada que no va a medir más de 1 milímetro de grosor y se va a acompañar de cambios enfisematosos en el pulmón adyacente. Esto es clave, chicos, ¿no? Entonces la bula sí o sí no va a tener parénquima normal adyacente, sino siempre va a estar acompañado de un proceso patológico alrededor, ¿no? ¿Y qué es un quiste? ¿No? El quiste también va a ser un espacio redondo, circunscrito, que va a estar lleno de aire, va a estar rodeado por una pared epitelial fibrosa, ¿no? Cuyo grosor pues va a ser menos de 2 milímetros, ¿no? Sin embargo, este quiste se va a encontrar pues alrededor de un parénquima
pulmonar normal, ¿no? Sin enfisema asociado, ¿no? A diferencia de ¿qué? De la bula, ¿no? Ya, la cavidad. La cavidad se refiere pues a un espacio relleno de aire que se ve como una radiolucencia, ¿no? O una imagen de baja atenuación, ¿no? Dentro de una consolidación, ¿no? O una masa o un nódulo, ¿no? Y esta se va a producir básicamente por la expulsión o drenaje de una parte necrótica de la lesión a través del árbol bronquial, ¿no? Es similar a lo que mencionamos en el signo de la media luna, ¿no? Entonces, ¿por qué yo, cómo se llama, diferenciaría la cavidad de un quiste? La pared, ¿no? La pared. Otro, bueno, que esto se forma sobre una consolidación, ¿no? El nódulo. El nódulo tiene una opacidad redondeada. Algo extra, mencionarles, bueno, vamos a tener cavidades, ¿no? Que pueden tener características benignas y cavidades que pueden tener características malignas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El grosor de la pared. Una cavidad de características benignas va a tener pues un diámetro de 4 milímetros, a diferencia de una cavidad ya de características malignas, el diámetro va a ser mucho más grueso, ¿no? Puede ser mayor de 14 milímetros, eso es lo que mencionan, ¿no? Y el nódulo. El nódulo va a ser pues una radiopacidad redondeada que puede ser bien delimitada, es decir, tiene bordes regulares o puede ser mal definida, o sea, bordes irregulares. Pero ojo, va a medir hasta 3 centímetros. Esa es la definición del nódulo, ¿no? Una radiopacidad o una lesión hiperdensa, no más de 3 centímetros de diámetro. Hay que diferenciarla de los pseudonódulos, ¿no? Que pueden estar producidas pues, por una fractura costal, una lesión de piel, ¿no? O por dispositivos sobre la superficie de un paciente, así es que hay que saber bien diferenciarlas. A veces hay sobreposición de estructuras, ¿no? O puede tratarse también de variantes anatómicas o áreas compuestas de un aumento de densidad, ¿no? Aquí tenemos una imagen tomográfica donde vamos a ver pues a nivel del lóbulo inferior en su porción posterior, pues la presencia de este nódulo, ¿no? De bordes irregulares, ¿no? El micronódulo va a estar denotado así, como una opacidad redonda, focal, ¿no? Que va a tener un diámetro menos de 3 milímetros, y el micronódulo se va a describir, pues, en los casos de Emilia, ¿no? La masa va a estar definida, pues, como una lesión, ¿no? Pulmonar, puede ser pleural o mediastínica, cuyo diámetro va a ser mayor de 3 centímetros, ¿no? Puede tener bordes definidos o mal definidos, ¿no? Así es que esto no es un requerimiento para definir una masa, ¿no? Y sí o sí suele ser una opacidad sólida o parcialmente sólida. Aquí tenemos una imagen radiográfica de tórax donde vemos pues una masa, ¿no? De bordes mal definidos a nivel del lóbulo superior, ¿no? Específicamente de la língula. El enfisema, ¿no? Se menciona así, es el aumento anómalo y permanente de los espacios distales, ¿no? Del bronquiolo terminal y la destrucción de las paredes de los espacios involucrados, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos va a dar pues estas imágenes tipo BLEP, pero hay que diferenciarlas. El BLEP son subpleurales, a diferencia de estas son centrolobulillares, ¿no? Algo característico, ¿no? En las imágenes tomográficas de alta resolución, estas se van a definir como áreas de baja atenuación, ¿no? Que van a ser pues, fácilmente diferenciables del parénquima pulmonar sano adyacente, ¿no? Entonces vamos a tener 3 tipos de enfisemas, ¿no? Tenemos al centro lobulillar proximal o centroacinar, al pan lobulillar o pan acinar y al paraseptal o acinar distal, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 imágenes esquemáticas donde vamos a ver al centro lobulillar y como se menciona, pues van a involucrar básicamente el compromiso de los componentes centrales del lobulillo secundario. El pan lobulillar va a comprometer todo el lobulillo, ¿no? Lo único que va a respetar son los septos. Y el paraseptal básicamente se va a ir pues al compromiso, ¿no? Adyacente a los septos del lobulillo. Entonces aquí tenemos 3 imágenes tomográficas con la descripción de cada una de ellas, ¿no? El enfisema centrolobulillar es el más común y denota la destrucción irreversible de las paredes alveolares en la porción centrolobulillar del lóbulo, ¿no? Sobre todo va a ser a predominio del lóbulo superior y va a tener una distribución desigual, ¿no? Está fuertemente asociado al tabaquismo, como se señala aquí en las imágenes, ¿no? El enfisema
panlobulillar, va a afectar a todo el lobulillo secundario, y vemos aquí pues que muy tenuemente ya se van a demarcar solamente los septos, ¿no? Y va a predominar esto sobre todo en los lóbulos inferiores, y va a estar asociado pues a la deficiencia de la 1-alfa-antitripsina, ¿no? Y también pues en fumadores con enfisema avanzado, ¿no? El enfisema paraseptal, como mencionamos en la figura esquemática, pues este se va a encontrar al lado de las fisuras pleurales e interlobares, ¿no? Y puede ser pues un fenómeno aislado presente en adultos jóvenes o en adultos mayores que van a presentar un enfisema centrolobulillar, ¿no? En adultos jóvenes a menudo va a estar asociado pues a un neumotórax espontáneo. El patrón en árbol en gemación, ¿no? Es un patrón que va a corresponder a estructuras ramificadas, ¿no? Centrolobulillares, ¿no? Que van a remedar pues un árbol en gemación o árbol en brote, ¿no? Entonces, este patrón va a englobar pues un espectro de alteraciones endo y peribronquiales, ¿no? Que van a incluir la impactación mucosa, la inflamación, ¿no? Y o fibrosis. Entonces, es más pronunciado sobre todo en la periferia del pulmón y habitualmente va a estar pues asociado a anormalidades de las grandes vías aéreas, ¿no? Es muy común en las panbronquiolitis difusas, ¿no? En las diseminaciones endobronquiales de una infección por micobacteria, o sea, por la tuberculosis, algo que se ha descrito bastante aquí en el Perú, ¿no? Y también va a estar presente en los casos de fibrosis quística, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen tomográfica en corte axial donde evidenciamos, pues está la presencia, ¿no? De estas estructuras centrolobulillares, ¿no? Que se van a encontrar bien marcadas, ¿no? Tenemos a los bronquiolos terminales, respiratorios que se van a poder ver, ¿no? Y van a terminar, pues, en estas estructuras nodulares, ¿no? Hiperdensas, ¿no? Que van a simular, pues, el típico esquema de ¿qué? De un árbol en gemación, ¿no? O en brote. ¿A qué se refiere distribución broncocéntrica? Básicamente este descriptor se va a aplicar a enfermedades, ¿no? Que van a estar claramente centradas a las estructuras broncovasculares macroscópicas, es decir, cerca al ilio, ¿no? Aquellas enfermedades con esta distribución básicamente son la sarcoidosis, el sarcoma de Kaposi y también la neumonía organizada, ¿no? Aquí tenemos un corte transversal igual de una tomografía en ventana pulmonar, donde vemos pues una consolidación, ¿no? De distribución concéntrica, ¿no? Broncocéntrica, ¿no? Con la presencia de broncograma aéreo, esta consolidación tiene bordes mal definidos, ¿no? Corresponde a una neumonía organizada, ¿no? Hablemos acerca también de la redistribución de flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Se menciona así o se refiere a cualquier tipo de desviación de la distribución normal del flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Que va a estar producida pues, por un aumento de la resistencia vascular pulmonar en una parte del lecho vascular pulmonar. Entonces, en las imágenes radiográficas y de tórax lo que vamos a ver es una disminución, ¿no? En el tamaño y o número de vasos pulmonares visibles en una o más regiones del pulmón. Entonces ya no las vamos a ver, ¿no? Con el consiguiente aumento, ¿no? En el número y tamaño de los vasos pulmonares en otras regiones, como por ejemplo acá, ¿no? Lo que vemos pues es que esta redistribución sobre todo va a ser a nivel distal, ¿no? A nivel apical en esta radiografía de tórax, y donde vemos pues asociado a una gran cardiomegalia, ¿no? Estamos hablando aquí pues de una insuficiencia cardíaca, ¿no? La oligoemia, ¿no? Es una reducción del volumen sanguíneo pulmonar y lo más frecuente es que esta reducción sea regional, pero ocasionalmente puede ser también generalizada, ¿no? Entonces, esta oligoemia, ¿cómo la voy a ver? La voy a ver como una disminución, ¿no? De la atenuación, ¿no? Además, se va a ver pues como una disminución, ¿no? De los componentes broncovasculares identificables en el parénquima, ¿no? Como se ve en esta imagen, ¿no? Entonces, vemos una región oligoémica, no podemos ver los vasos, por lo tanto hay una disminución del tamaño y el número de estos, ¿no? Y
bueno, ¿no? Lo que podemos ver también es que va a haber como que una compensación del tejido o del parénquima pulmonar adyacente, ¿no? El infarto pulmonar es un proceso, ¿no? Que puede conducir pues a la necrosis isquémica, ¿no? Habitualmente como consecuencia del compromiso vascular, ¿no? Como por ejemplo una oclusión de la arteria pulmonar por un émbolo, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también hay infartos venosos, pero estos son súper raros, pues, ¿no? Bueno, a nivel tomográfico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver pues una forma triangular o en cuña, ¿no? Cuya base va a estar dirigida pues a la pleura y el vértice va a estar dirigida al ilio, ¿no? Y esta opacidad básicamente va a representar pues una hemorragia local con o sin necrosis central presente, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen tomográfica en ventana mediastinal donde vamos a ver pues la presencia de esta hiperdensidad, esta imagen en cuña triangular, ¿no? Donde vamos a ver un foco de necrosis a nivel, se podría decir casi central, ¿no? Subpleural, ¿no? Que corresponde pues a un infarto pulmonar. El signo del halo, ¿no? Bueno, es un hallazgo tomográfico de una opacidad en vidrio deslustrado que va a rodear pues un nódulo o una masa, ¿no? Si bien es cierto, ha sido descrito por primera vez pues, como un signo de hemorragia alrededor de un foco de aspergiliosis invasiva, ¿no? Este signo, sin embargo, no es específico, ¿no? Y puede aparecer pues, en otras patologías, ¿no? Que van a estar también asociadas a hemorragia. Entonces, como el caso de neoplasias, ¿no? Por ejemplo, el adenocarcinoma, ¿no? ¿Qué más? O sea, básico esto, ¿no? El signo del halo, vamos a ver una radiopacidad en vidrio deslustrado alrededor de una lesión, ¿no? Nodular o masa, ¿no? El signo del halo invertido es todo lo contrario, va a ser un área focal, ¿no? De opacidad en vidrio deslustrado que va a estar rodeada por un anillo que va a ser más o menos completo de consolidación, ¿no? Y esto va a ser descrito sobre todo en una neumonía organizada criptogénica, ¿no? En sus procesos iniciales o en la paracoxidio-micosis, ¿no? Aquí tenemos un corte axial, ¿no? Tomográfico en ventana pulmonar, donde vemos pues el signo del halo invertido, esta radiopacidad en vidrio deslustrado central, rodeada por este anillo de consolidación, ¿no? Más marcado. El signo del anillo en sello, si bien es cierto, ya lo hablé antes, se refiere pues a una opacidad en forma de anillo que va a representar un bronquio dilatado como muestra la flecha, ¿no? En una sección axial o transversal y una pequeña opacidad adyacente que va a corresponder pues a su vasito a la arteria pulmonar, ¿no? Y este es un signo básico de ¿qué? De una bronquiectasia, ¿no? El signo del septo en cuentas de collar, ¿no? Se debe básicamente a un engrosamiento nodular, ¿no? E irregular de los septos interlobulares que va a remediar pues las cuentas de un collar, como se ve aquí en la imagen, ¿no? Esto se va a encontrar sobre todo en la diseminación linfangítica del cáncer y en la sarcoidosis que va a ser menos frecuente, ¿no? Es lo que les mencionaba, ¿no? La distribución de los vasos linfáticos que va a ser a nivel no solamente centrolobular, sino también septal, ¿no? Y vamos a ver estas imágenes en cuentas de collar, pues en este tipo de metástasis, ¿no? ¿Qué es una linfoadenopatía? Es el aumento de tamaño de un ganglio linfático, ¿no? Entonces esto es importante. A nivel mediastinal se va a decir que se trata de una linfoadenopatía cuando esta va a superar pues más de 1 centímetro y cuando es ciliar vamos a hablar más de 3 milímetros, ¿no? Aquí tenemos una adenopatía, ¿no? Prevertebral, específicamente para aórtica, perdón, aquí, ¿no? Tenemos una adenopatía también aquí, ¿no? Tenemos una imagen, una adenopatía mediastinal, ¿no? Que es paratraqueal anterior, ¿no? Traqueal anterior. Y bueno, eso es todo, ¿no? He querido abarcar la mayoría de la terminología del glosario de Fleischner. Creo que ya me pasé el tiempo. Gracias. Gracias, Sandra. Buenas noches con todos otra vez. Soy Eda Romero R3. Bueno, en verdad este tema es un poco, o es súper amplio. Habitualmente debimos haberlo hecho en 2 clases, ¿no? Pero por motivos de tiempo ustedes entenderán que
Igual que el año pasado se ha realizado una clase y se trató de enfocar en lo más importante, ¿no? Como bien ha dicho Sandra, más de 100, 120 términos, ella por lo menos habrá dicho unos 50. Y de los 50 hay que volver a repasar y hay que volver a entender algunos importantes que ya no lo vamos a tocar en otros temas. Por ejemplo, si vamos a hablar de nódulos, si vamos a hablar de masas, lo vamos a tocar en otros temas. Si vamos a hablar de bronquiectasia, se va a tocar en temas más adelante y poco a poco ya los nuevos compañeros que han ingresado lo van a entender mejor y tienen que volver a repasar. Pero va a haber algunos temas que ya no lo vamos a tocar, ¿no? Por ejemplo, yo quería hacer hincapié, eh, mientras van listando sus preguntas y sus dudas o algún comentario, porque también estamos contra el tiempo, creo que a las 8:30 hay una clase. Básicamente hablar un poco sobre el enfisema y sobre atelectasia, ¿no? No vamos a tocar estos temas, pero Sandra, pues, evidentemente por el tiempo lo ha colocado, pues, tradicionalmente en una o dos diapos, ¿no? Como siempre lo hacemos. Entonces, ahí un poquito que con el enfisema podríamos, yo podría mencionar solo que de los tres tipos, acuérdense que el más frecuente es el centro lobular y como algunos dicen, la mnemotecnia es la C, ¿no? Empieza con la C de cigarrillo y es el más frecuente. El centro lobular es el más frecuente, la C de cigarrillo está arriba. Generalmente suele estar arriba, diferente del pan lobular que está abajo, ¿no? Y para tener un pan lobular es un poco complicado, ¿no? Suele tener algún tipo de compromiso ya hereditario, en un déficit de algún enzima por ahí. Y el paraceptal sí va un poco más con los pacientes que van a tener neumotoras espontáneos y suele estar a nivel preceptal, ¿no? Eso es importante, reconocer la imagen, reconocer, y lo que más vamos a ver va a ser el centro y lo boliviano. Entonces, ustedes ven que le piden, ¿no? Buscar algún nódulo de screening, digamos, por un paciente con fumador crónico, sí o sí, o en la gran mayoría de los casos vamos a encontrar ese enfisema centronuclear y está muy asociado pues, a estos pacientes. Eso es con respecto, me parece que ese tema no lo vamos a tocar, el enfisema, y tampoco vamos a tocar las atelectasias. Aquí en las atelectasias nos podemos explayar también en una sola clase. Y cuando tengamos casos con Cayetano, a veces el doctor Ramírez, como ya ustedes lo han conocido el viernes, te va a decir qué tipo de atelectasia está ocurriendo. Entonces, aquí en la atelectasia puede haber múltiples clasificaciones. Puede ser una atelectasia focal, difusa, o por la fisiopatología, ¿no? ¿Por qué lo está causando? Aquí solamente el glosario Fleissner te define la atelectasia en 3 o 4 líneas, pero si nosotros vamos un poquito más, podríamos recordar que hay un tipo de atelectasias pasivas, básicamente por los derrames, por los neumotoras, o una atelectasia obstructiva, ¿no? Por ejemplo, que lo podría estar causando alguna lesión endobronquial, algún cáncer que esté colapsando o que esté comprimiendo de forma extrínseca o que esté en el trayecto del bronquiolo, o como algunos cuerpos extraños o como algún tapón mucoso que solemos ver en el hospital, ¿no? Por los pacientes adultos mayores que tenemos, o que esté mal colocado el tubo endotraqueal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí ya podemos partir. Tenemos atelectasia pasiva, lo que ya les dije, el derrame, el neumotoras, la obstructiva, y también hay no obstructivas. Y eso va a depender mucho pues, del grupo etario, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos aquellos pacientes que eh, tienen algún déficit del surfactante, sobre todo en pediatría, ¿no? Las no obstructivas o las adhesivas suelen ser por la síndrome respiratorio de recién nacido. Pero en los adultos mayores, cuando vamos a ver esas atelectasias, por déficit de surfactante suele ser en el TEP o en las neumonitis por radiación, ¿no? A esos pacientes que vamos a ver con cáncer, que tienen esas atelectasias, van a ser básicamente porque hay destrucción del surfactante y no están esas células que lo producen y pues van a haber esas atelectasias adhesivas o no obstructivas. Diferente es el caso de aquellos pacientes que han tenido algún proceso específico, ¿no? La TB nos suele dar esas atelectasias cicatrizales o fibróticas. Entonces ya la imagen suele ser similar, pero el antecedente nos lleva a catalogarla por fisiopatología en otro tipo de atelectasia. Y hay una que me estoy olvidando, creo que es creo que por compresión ya les mencioné, y básicamente esos tipos, ¿no? La pasiva, la por compresión, la no obstructiva y la fibrótica. Y lo otro que quería mencionar era algo que me pareció importante, es hablar sobre los signos radiológicos de las atelectasias, ¿no? Tradicionalmente, cada uno de estos tipos se suele ver similar, pero vamos a tener signos directos e indirectos, ¿no? Ya cuando vamos a ver los casos, eso lo vamos a ir desglosando mejor y lo vamos a entender mejor. Porque la mayoría de veces lo que vamos a identificar van a ser esos signos indirectos típicos de radiológicos que hemos aprendido de la atelectasia, ¿no? Sobre todo esas elevaciones del diafragma, del mediastino, y el aumento de la atenuación de la densidad pues específica de algunos de los lóbulos. Y también quería preguntar o
o principalmente hacer el comentario sobre la anatomía, ¿no? Al inicio Sandra empezó a decir que ella iba a iniciar la exposición con una parte de la anatomía y luego con los términos en sí del glosario. Y yo quería hacer sobre todo, Sandra, si puedes poner en tu diapo del intersticio. Ahí es súper importante que ustedes recuerden los tipos de intersticio, ¿no? Creo que hay otra, a ver, puedes regresar. No, solo es una doc. Ah, ya, ya. Ya, bueno, aquí por ejemplo ellos lo clasifican como un intersticio axial, ¿no? Un intersticio central y un intersticio periférico, ¿no? Entonces en el axial tenemos al peribronco vascular, no se olviden, y también al centrilobular. O sea, el centrilobular también forma parte del intersticio axial. Aquí, por ejemplo, me parece que no lo están desglosando, pero deben tener eso en cuenta. Y el intersticio periférico es el subpleural y también el interlobular. ¿Ya? Por ejemplo, ahí podríamos incrementar. Y el que está intralobular, algunos lo consideran, me parece como parenquimatosa nada más. Ajá. Entonces, esto es terminología, pero nosotros deberíamos entender, porque la mayoría de veces, como ella mencionaba también en el cuadro, pues que dividen toda la vía aérea, ¿no? Que son hasta 22, 23, dicen algunos autores. Ajá. Nosotros no vamos a poder ver todo, ¿no? Actualmente con los equipos que tenemos, sí se logra identificar el lobulio pulmonar secundario en algunos casos. Cuando es patológico se ve con mayor frecuencia, pero en algunos casos normales también se puede identificar. Sobre todo con los equipos que tenemos ahora, el nuevo tomógrafo que se adquirió el hospital, ustedes van a poder identificar este lobulio pulmonar secundario. Ahora, aquí el lobulio pulmonar secundario, si no sabemos la anatomía, luego cuando leemos el glosario de Fleischer un poco vamos a estar perdido. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, sobre todo me dirijo a los compañeros que recién han ingresado, es darle vuelta y entender el intersticio, que básicamente va a ser la arquitectura, y luego pues la vía aérea, ¿no? Que ya al final y al cabo forma parte. No hay que olvidarnos del tejido linfático, no hay que olvidarnos también del tejido vascular, porque como ustedes han visto, dentro del lobulio pulmonar secundario, si bien es cierto, vamos a tener los acinos, vamos a tener la vía aérea, también vamos a identificar tejido linfático que va a estar acompañando los vasos sanguíneos, pero también va a estar por fuera. Si ustedes pueden observar, señala Sandra, esta imagen poliédrica que es el lobulio pulmonar secundario. Alrededor del lóbulo pulmonar secundario vemos que hay vasos sanguíneos, pero también hay tejido linfático. Y en el centro del ingreso a este lobulio de los vasos sanguíneos también hay tejido linfático. Entonces, cuando ustedes tienen una diseminación linfocítica, como ya he mencionado, vamos a ver compromiso por fuera del lóbulo pulmonar secundario y también por dentro del lóbulo pulmonar secundario. Entonces, es una imagen muy típica que nosotros podríamos identificar cuando tenemos un paciente con algún tipo de antecedente neoformativo. Y así nos podríamos explayar con cada uno de la terminología, pero creo que cada una de las exposiciones va a ser, vamos a ir ya recordando y aprendiendo un poquito más, ¿no? Por último, nada, agradecerte, Sandra, porque me está completo. Si bien es cierto, el tiempo de la exposición es 40, 45 minutos máximo, pero es imposible hacer este tema sin alargarnos, porque son muchos términos, son muchas imágenes, y ya les digo que debe faltar entre 50 y 60, ¿no? Cuando ustedes escuchen Fleischner, tienen que acordarse del glosario de Fleischner, ¿no? Todo radiólogo tiene que haber leído el glosario, pero me parece que está en el radiólogo y gratis está. Son más de 100 términos, y cuando escuchen Fleischner, también ya lo vamos a ver, es el seguimiento y el manejo del nódulo pulmonar secundario, que ese es el que se suele actualizar más. Cuando veamos el nódulo pulmonar, según Fleischner, es que nosotros lo vamos a estudiar. Ese se suele actualizar y suele haber cada año y medio se suelen actualizar. La terminología sí un poquito que ya han parado la mano. La última actualización me parece que es de hace unos pocos años, pero al fin y al cabo ese es el, eh, la finalidad es que tanto médicos, neumólogos, cardiovascular, radiólogos puedan entenderse, ¿no? Puedan entenderse, utilizar los mismos términos y tener muy claros los conceptos, ¿no? Para que no haya problemas luego al tratar de interpretar primero los informes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere acotar algo, podría levantar la mano y ya para dar concluida, si no, la charla, ¿no? Es más que todo, esto ya está escrito, ya está determinado, y si quieren ahondar más, buscar más imágenes y entender. Bueno, veo que nadie levanta la mano. JH, es Hola, Hola, Edgar. Soy yo. doctor Jefferson. Sí, sí, sí. Doctor, buenas noches. Sí, doctor. ¿Qué tal, Edgar? Primero, felicitarte, Sandra, de verdad, una excelente exposición. Como dijo Edgar, de verdad, esto es complicado, pero
El saber el glosario de Fleischner de verdad es prácticamente como que resumir todo el segmento de tórax. Porque si sabes bien cada definición y cada fisiopatología de lo que menciona el glosario de Fleischner, que lo menciona, ¿no? Porque menciona primero la fisiopatología, algo cortito, y luego menciona los hallazgos radiológicos o tomográficos que puedes encontrar. Pero saber eso te resume prácticamente todo. Y sí, lo has hecho muy bien, te felicito. Solo, como creo que hay rotantes, me gustaría que me respondas una pregunta. ¿Cómo se comporta una telectasia en una tomografía con contraste? Porque a Bueno, veces hay atelectasias complicadas, ¿no? Es bien ujú. difícil de diferenciarlas de una neumonía. Entonces, ¿cómo diferencia una neumonía de una atelectasia con una tomografía con contraste? Ujú, ya, primero agradecerle, doctor. Lo segundo, básicamente sería por los bordes, ¿no? Las atelectasias van a tener, pues, bordes bien delimitados, ¿no? Como se mencioné, pues tienen una figura un poco más geométrica, ¿no? Bueno, y en la tomografía con contraste, estos no van a captar, pues, ¿no? No, no es, no lo he leído como tal, pero por ¿Ya? lo poco que he leído es eso, ¿no? Mira, o sea, a veces es bien difícil poder diferenciar, y hay algunas atelectasias que son complicadas de diferenciar entre neumonía, todo, y más aún si no sabes nada de la clínica. Pero si tienes una tomografía con contraste, si miras las tomografías con contraste, vas a ver que hay un realce en la atelectasia. ¿Por qué se da ese realce en la atelectasia? Porque todo el parénquima pulmonar está colapsado, entonces todos los vasos están más confluyentes, entonces todo eso va a hacer que realce. Ujú, Ya, entonces, para los rotantes es eso, o sea, cuando tienes mucha duda, tal vez una tomografía con contraste te podría ayudar, ¿no? ujú. Pero más Ya, que nada doc, la clínica gracias. manda, pues, ¿no? Ujú. Ajá. Ya, Gracias, doctor. básicamente eso, Sandra. Ya, Gracias, doctor, por su pregunta y su... Claro, eso es súper, sí, súper importante, la telectasia. Yo les mencioné los signos indirectos, ¿no? Que solemos verlos por rayos X, ¿no? Esa elevación del hemidiafragma, la desviación del mediastino, la tráquea, el corazón, el aumento de la atenuación, a veces la hiperinsuflación también contralateral, pero los directos, básicamente, es que te va a desplazar la cisura y que te agrupa, o te agrupa, te da una agrupación broncovascular. Entonces, esta agrupación broncovascular te va a traducir en una tomografía con contraste el realce de esta telectasia, algo que no va a suceder pues con las neumonías, Entonces, por eso también quería un poco que, bueno, en la telectasia no nos podemos explayar mucho en la exposición, pero es importante que lo revisen, porque la telectasia es súper frecuente, súper frecuente. Ahora, con la mayor cantidad de pacientes COVID que hemos visto todas las telectasias del mundo por la gran cantidad de tomografía de tórax que nosotros como residentes hemos podido identificar, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es importante ahondar un poquito más y luego darle vuelta a todo, cada uno de los términos, ¿no? Bueno, si no hay otra participación y otra pregunta, yo creo que daríamos por concluido. De nuevo, gracias, Sandra, por tu respuesta completa. Y bueno, te invito ya a concluir la charla, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, agradecer al doctor Jefferson nuevamente. La verdad, te aprendí un montón de él, sobre todo hoy día. Y bueno, ¿no? Mencionarles a mis compañeros de que sí hay que seguir repasando, ¿no? Entonces, ya en los casitos, como vamos a ver, los vamos a estar desarrollando próximamente, ya vamos a repasar por las características que el doctor Edgar nos mencionó, ¿no? Gracias, bueno, eso es todo. Tengan ustedes muy buenas noches. Buenas noches.